Hola chicas, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy, al ser las 6:08 de la tarde, no hay ninguna persona conectada, pero tal vez sea por el momento, tal vez más adelantito durante la clase ya se conecte alguien más. De mi parte no hay ningún problema. Yo estoy súper feliz de estar acá con ustedes. Ahorita sé que me están escuchando porque la aplicación graba absolutamente todo el sonido alrededor, no únicamente cuando yo abro el micrófono. Entonces sí, bueno, en el caso de que tenga que estar yo acá, no pasa nada. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, me la pueden decir por medio de correo electrónico y yo con muchísimo gusto. Voy a encender acá el micrófono porque si alguien se conecta, que me escuche y que sepa que sí estoy hablando y que sí estoy haciendo algo. Entonces, lo primero que quería hacer, como siempre, era felicitarlos porque vean ya en dónde estamos. Ya hoy concluimos el módulo 5 de metrología, lo que significa que la próxima semana iniciamos el último módulo oficialmente. Yo estoy súper contenta, súper feliz de ustedes, muy orgullosa del trabajo que han venido haciendo hasta ahorita. Y pues bueno, sin más que decir, vamos a iniciar con esta última clasecita de hoy. Como siempre les he dicho, chicos, la trazabilidad es algo sumamente importante y muchísimo más la trazabilidad metrológica. Bueno, no muchísimo más, pero básicamente igual de importante. Y eso es un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. La trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena interrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuyen a la incertidumbre de medida. ¿Ok? Entonces, esta pirámide que nosotros tenemos acá básicamente nos resume o nos ejemplifica un poco más lo de la trazabilidad metrológica. Tenemos la estructura general de la metrología y durante toda esta pirámide se sigue una trazabilidad que se llama, o también podemos encontrar el concepto de Mina, ay Dios, nunca puedo decirlo. Diseminación. Casi todo viene, chicos, desde el Sistema Internacional de Unidades y ahí se va haciendo polvito o en sí va cayendo a través del Laboratorio Nacional, de la Metrología Legal, de los laboratorios secundarios, pasa a los laboratorios industriales y de ahí al personal y equipo de medición encargado pues de estos temas de la metrología, ¿verdad? Dentro de la cadena de la trazabilidad metrológica tenemos un poquito más explicado o ya viéndolo más grande esta imagen que vimos anteriormente. Tenemos en la punta lo que sería el Sistema Internacional de Unidades. Después tenemos el Organismo Nacional de Metrología, que recordemos que en caso de Costa Rica era la COMET, Laboratorio Costarricense de Metrología. Tenemos los laboratorios acreditados o supervisados, los laboratorios industriales, que son los que encontramos ya más cercana a las compañías, y los usuarios finales, que son el equipo de metrología y las personas encargadas de realizar la medición. Entonces, básicamente, la trazabilidad metrológica es como un principio fundamental en la ciencia de las mediciones, ¿verdad? Que recordemos que la metrología se define como ciencia de mediciones. Y esta trazabilidad se refiere a la capacidad, ay, se me cayó el headset, de relacionar una medición individual con estándares nacionales o internacionales a través de una cadena continua de comparaciones. La cadena continua de comparaciones sería desde el sistema internacional hasta el usuario final. En otras palabras, más facilito, esta trazabilidad es la capacidad de rastrear el resultado de una medición hacia un patrón de referencia reconocido, como podrían ser los patrones brindados por el Sistema Internacional de Unidades. Mediante este se puede decir una secuencia de calibraciones. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan que la trazabilidad metrológica sirve para asegurar la confiabilidad de los resultados de medición,
También nos sirve para la comparación de resultados entre laboratorios, países o ya industrias y es súper fundamental para la calidad, el control industrial y el comercio internacional. Ok, acá tenemos un poquito de cómo se ve esta trazabilidad desde nosotros como usuarios hasta el BIPM, que es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Ok, nosotros vemos la diseminación, que ahorita les digo qué es, y también vemos en sí el producto. Vemos dos tipos de flechitas, una que va hacia abajo y esta como línea o cadena que va hacia arriba. Podemos decir que diseminación en términos de metrología es el proceso mediante el cual los valores de unidades se transfieren, ¿ok? Conforme van pasando los patrones. Los patrones de unidades es lo que nos dice exactamente la medida, ¿ok? Siempre van a haber patrones, por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades o en este caso en el BIPM, que dice como por ejemplo un disquito es un kilo y ese es el patrón de un kilo y siempre va a ser un kilo. Entonces ese patrón se va a ir transfiriendo desde el BIPM hasta las escalas y balanzas, etcétera, ¿ok? Entonces veamos esta trazabilidad. Tenemos la diseminación que hace que cada uno de estos espacios estén alineados con los patrones de medida reales. ¿Ok? Tenemos el producto que pasa a ser evaluado en escalas, balanzas y otros tipos de medición. Que vean que estas flechitas lo que nos dice es que entre ellos o en ellos se van haciendo procedimientos, ensayos, mediciones, calibraciones, reportes, etcétera. Una vez estas medidas pasan, se realiza la trazabilidad y pasan a los laboratorios secundarios. Igual se aplican procedimientos, se realiza la trazabilidad, pasa al laboratorio metrológico primario e igual con la misma acreditación o trazabilidad llegamos al BIPM, ¿ok? Tenemos distintos patrones de medida. Tenemos el patrón de trabajo, el patrón secundario, el patrón primario, el patrón nacional y el patrón internacional. Vean, por ejemplo, esto era lo que les decía del disquito. Estos son patrones. Entonces puede decir que este pesa 1 kilogramo. Y esa es la medida real de 1 kilogramo. Nosotros podemos tener otra cajita con clavos y nuestra balanza puede decir que pesa 1 kilogramo. Pero si le ponemos el patrón no dice lo mismo. Y la medida certera es la del patrón. Lo que significa que nuestra balanza está mal calibrada. Entonces hay que calibrarla hasta que marque que el patrón de 1 kilogramo pesa 1 kilogramo. Y así nosotros nos aseguramos de que nuestras medidas son correctas, ¿ok? Son exactas. Bueno, acá tenemos como en sí el proceso de calibración, que la pesa se calibra con la pesa del laboratorio secundario, la cual se calibra con la pesa del INM Nacional, el Instituto de Metrología Nacional, la cual se calibra con el Instituto de Metrología Internacional y el Instituto de Metrología calibra su patrón con la pesa patrón original, digamos. ¿Ok? Aquí les preguntaría si tienen alguna duda hasta el momento. Esta clase es muy fácil, es muy teórica y bueno, aquí ahorita vamos a ver algo práctico, pero bueno, si tienen alguna duda, por favor ahí me la escriben por medio de correo electrónico. Este examen es muy importante, ya que es el último del penúltimo módulo. Entonces sí, porfa, cualquier cosilla me avisan, ¿ok? Lo que tenemos a continuación, chicos, son los gráficos de control, tanto para variables como para atributos. Tenemos que los gráficos de control de calidad básicamente sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever o básicamente anticipar posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan en la mayoría de procesos industriales. Dentro de los gráficos, ay, perdón.
Dentro de los gráficos de control de calidad, nosotros vamos a utilizar esto que está aquí. Se llaman límites de control y límites de especificación. Vamos a utilizar límites de control cuando tengamos límites suministrados, por variaciones del proceso y límites de especificación cuando sean establecidos en común acuerdo con el cliente. Entonces, vean lo que significa cada uno. Tenemos el LSC, que es el límite superior de control, o sea, el que vamos a encontrar arribita del gráfico. El LCC, que es el límite central de control, que como su nombre lo dice, lo vamos a encontrar en el área central del gráfico. Y el LIC, que es el límite inferior de control, ¿ok? El cual vamos a encontrar abajito del gráfico, en la parte inferior. E igual forma sucede con los límites de especificación. Tenemos límite superior de control, límite central de control y límite inferior de control. Solo que en este caso estamos manteniendo una E acá porque son de especificación. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes sepan que existen distintos tipos de datos que nosotros podemos llegar a manejar o aplicarle la estadística, evaluar, estudiar, lo que sea. Tenemos los datos continuos y los datos por atributos. Cuando nosotros estamos trabajando datos continuos, debemos saber si estos están recolectados en subgrupos eh, o no. Si no, vamos a utilizar esta gráfica de acá, que se llama gráfica IMR. Pero si sí están agrupados en subgrupos, nos vamos a preguntar acerca del tamaño. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, vamos a utilizar la gráfica de barras XR. Pero si el tamaño del subgrupo es más de 8, vamos a utilizar la gráfica XS. ¿Ok? Si nuestros datos son por atributos, nos tenemos que preguntar qué está contando mis atributos. Ok, si estamos contando elementos defectuosos en general, utilizamos la gráfica P, pero si estamos contando defectos por unidad, utilizamos la gráfica U. Este, los gráficos por variables continuas, básicamente son los que nos ayudan a medir la característica de calidad a estudiar. En estos casos conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, medialmente la media muestral, y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Ya todas estas medidas nosotros nos manejamos a la perfección, ¿verdad? Dice ahí también abajito que los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributo, razón por la cual estos son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad, incluso antes de que estos sean relevantes. Recuerden, ¿verdad? Que lo que nos decía al inicio es que estos gráficos nos ayudan a prever, a anticipar estos problemitas de calidad. Ok, y ahora sí, vamos a ver los que nosotros vamos a utilizar, que son los gráficos XR, o sea, cuando el tamaño del subgrupo es de 8 o menos. Los gráficos XR se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menor, o sea, cuando estamos teniendo 8 o menos muestras en nuestro estudio. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. O sea, ambas gráficas me permiten identificar cómo se van moviendo los datos dependiendo del factor al mismo tiempo, o sea, de forma simultánea. Vamos a ver el procedimiento que debemos seguir para lograr evaluar o crear estos gráficos XR. Nada, denme un chancecito para tomar agua. Ok, el primer paso es, por supuesto, la recolección de los datos.
Una vez nosotros hayamos recolectado los datos, debemos calcular el promedio de cada una de las muestras que hicimos. Recuerden que ya vimos cómo era todo este tema del muestreo, ¿verdad? Y de hecho, en el último módulo, que es donde estoy ahorita con un grupo, lo estamos volviendo a ver, pero de una forma más como amplia, por decirlo así. ¿Ok? Entonces debemos calcular el promedio de cada muestra y también los rangos de cada muestra. Una vez que tenemos eso, sacamos el promedio de promedios y el rango promedio, ¿ok? El 1, 2, 3, cuarto paso es calcular ahora sí los límites de control y promedio, ya no dije nada, límites de control de promedio y rangos. Y por último, pero no menos importante, vamos a elaborar la gráfica, o sea, la imagen, por decirlo de alguna forma, que nos va a hablar. Pero ustedes se deben estar preguntando, o tal vez no, pero pienso yo, profe, ¿cómo nosotros vamos a calcular todo eso, los límites y eso? No se preocupen, que para eso existen estas formulitas de acá. Chicos, fórmulas que ustedes siempre deben tener a mano, ¿ok? O si quieren se las pueden aprender. En su momento yo me las había aprendido, pero si no, pues ojalá siempre tengan a mano estas formulitas de acá y esta tablita de acá. Entonces, vean por ejemplo, para sacar la gráfica de promedios, nosotros vamos a utilizar esto de acá. Lo primero que debemos hacer es sacar el promedio, que recuerden que promedio era sumatoria de los datos entre número de datos. ¿Ok? Y después vamos a ir sacando los límites. Vean que aquí utiliza básicamente las mismas letras, solo que contiene una X chiquitita y una R chiquitita al final, dependiendo del ámbito en el que lo estemos viendo. X chiquitita para promedio y R chiquitita para rangos. Entonces, vean las fórmulas. Para sacar el límite superior, debemos sumar el promedio del promedio más el dato que se nos muestre en A2 según corresponda, más el promedio, por el promedio de los rangos. Ahorita vamos a ver qué es esto de A2. Para el límite central de control, vamos a utilizar únicamente el promedio de promedios. Y para el límite inferior es exactamente la misma fórmula de arriba, solo que en lugar de un más como primer símbolo vamos a tener un menos. Ok, ahora para ver los rangos vamos a hacer casi que lo mismo. Primero vamos a sacar el rango de cada una de las muestras, que recuerden que el rango era dato máximo menos dato mínimo. Y después vamos a promediar ese rango, que es igual lo mismo, sumatoria de todos los datos entre cantidad de datos. Y ahora, para perdón chicas, para poder sacar los límites en ámbitos de rango, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El promedio de rangos por D4 según corresponda, ¿ok? Para el límite central va a ser nada más promedio de rangos y para el límite inferior va a ser exactamente igual que arriba, solo que en lugar de un 4 voy a tener un 3, ¿ok? Entonces, ustedes van a decir, profe, ok, ya, entendí súper bien las fórmulas, a excepción de que aún no sé cómo funciona lo de D4, D3 y A2. No pasa nada, vamos a verlo con un ejemplito. Vean, por ejemplo, acá. Voy a ir haciendo todos los pasos que yo les acabo de decir, solo que ya puestos a la práctica. Nada más denme un chancecito otra vez. Ok, en este caso, nosotros tenemos 10 muestras y 4 observaciones. Veanlo, aquí tenemos 10 muestras y 4 observaciones, lo que significa que a cada muestra yo le hice 4 observaciones. Digamos que es un borrador. Entonces, tengo 10 borradores de un lote de producción de 40. Entonces, a cada borrador yo lo medí 4 veces, a cada uno de esos 10. Entonces, vean, por ejemplo... Ok, lo primero que quiero que sepan es que debemos debemos tomar más bien observaciones y cambiarlo por
acá, tamaño de muestra. Acá tamaño de muestra nosotros vamos a tomarlo como número de observaciones. Así se les va a hacer muchísimo más fácil y no se me van a confundir en el examen. Entonces, ignoremos que aquí dice tamaño de muestra y supongamos que dice número de observaciones. ¿Ok? Entonces, vean por ejemplo acá. Tenemos las 10 muestras y el número de observaciones. En la primera muestra, la primera observación nos dio 224, la segunda 227, la tercera 223 y la cuarta 224. Y así sucesivamente con todas las veces que yo tomé muestras o tuve observaciones a distintas muestras. El primer paso es sacar el promedio de cada una de esas muestras. El promedio de la 2, el promedio de la 1, de la 5, de la 9, de cada una. Y vean acá, como ya está más explicadito, cómo sacamos el promedio. Suma de todos los datos entre la cantidad de datos. O sea, 224 más 227 más 223 más 227 de nuevo. ¿Y cuántas son? 4. Entonces dividimos entre 4. Ok, entonces el resultado de eso nos da el promedio. Entonces eso debo hacer yo con cada una de las muestras. Lo siguiente que debo hacer es sacar el rango. Y recuerden que el rango era máximo menos mínimo. ¿Ok? En este caso, de estas 4, el dato más grandote es 227 y el dato más chiquitito es 223. Entonces resto 227 menos 223 y obtengo como resultado 4. Entonces eso lo hacemos sucesivamente con todas y cada una de nuestras muestras. El siguiente paso sería sacar el promedio de cada uno de todos los datos que yo ya obtuve. El promedio de promedios y el promedio de rangos. Entonces ya no voy a tomar esta tablita de acá, sino que ahora voy a tomar esta de aquí y esta de acá. Entonces sumo todos los que están acá, veanlo por ejemplo aquí, 225,25 más 221,75 más 222,75, etcétera, etcétera, dividido entre 10. ¿Por qué 10? Porque ahora estamos utilizando 10 datos y ya no 4. Entonces, el promedio o el resultado que nos dé esta operación va a ser mi promedio de promedios. Que mi promedio de promedios yo lo represento de la siguiente forma. X y 2 rayitas arriba, ¿ok? Y voy a hacer lo mismo con el rango. Saco el promedio de rangos. 4 más 10 más 12 más 4 más 6 más 15 más 6 más 13 más 3 más 6 entre el número de datos, que en este caso es 10. Y ese resultado va a ser mi promedio de rangos. Y mi promedio de rangos yo lo represento. Ay, perdón. Ya, yo lo represento con una R y una rayita arriba. ¿Ok? Ok, chicos, una vez que nosotros tenemos eso, lo que nosotros tenemos que hacer es ya irnos ubicando en el gráfico y debemos ir poniendo un puntito según corresponda en nuestros ejes X y Y. Vean, por ejemplo, 1. Esto es importante que vean que es la tabla de los promedios, no de los rangos. Entonces, ubiquémonos en la muestra 1. Vamos a ver que el resultado de la muestra 1 nos da 225,25. Entonces ven que se pone aquí el puntito. Vamos a ver una que esté tal vez más exacta. Esta, la de la 9, siento que puede ser la más exacta. Esa es como 225, muy poquito. 225,25 también. Entonces básicamente están a la misma altura. Entonces es importante que lo primero que hagan una vez entran al gráfico es ir poniendo el puntito según corresponda en ejes X y Y, ¿ok? Y después lo que tenemos que hacer una vez ya tenemos los puntitos es unirlos con una línea de manera secuencial. Recuerden, ¿verdad? Sin saltarme ningún puntito, o sea que este pase aquí y ya este aquí, no, sino de acuerdo al número de muestra. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, ay Dios, ahí me fui un poquito, 6, 7, 8, 9 y 10. Básicamente algo así. Vamos a verlo.
aquí es que quiero que vean. Ok, ven, esta, así es como nos tiene que quedar este primer paso del gráfico, con los puntitos y la línea unida de forma secuencial. Lo siguiente que tenemos que hacer es ahora sí aplicar las fórmulas. Entonces, al gráfico que ya tenemos, lo que nosotros vamos a hacer es agregarle los límites. Los límites son estas líneas en rojo que ustedes ven acá. El límite central normalmente se representa en forma así como puntiaguda, ¿ok? Entonces, vean por ejemplo, tenemos el límite superior de control, el cual era promedio de promedios más A2 por promedio de rangos. Entonces, el promedio de promedios, recuerden, me dio 224,35. Ahora, vamos a ver cuánto es A2 según el tamaño de observaciones. Primero confirmemos acá que es 224,35 el promedio de promedios. Ajá, todo bien. Confirmemos de una vez el promedio de rango, 7,9, ok. Y ahora vamos a averiguar el dato del centro. Para saber eso, yo me voy a mi tablita y recuerdo, ok, la profe me dijo que aquí yo debo sustituir tamaño de muestra por número de observaciones. El número de observaciones que yo le realicé a mis muestras, a pesar de que tengo 10 muestras, las evalué a cada una 4 veces. Entonces, esta es como la clase pasada, básicamente como ese librito de multiplicaciones que alguna vez tal vez tuvieron en la escuela. Nos ubicamos en 4 y en A2 y vemos cuál es el valor en el que se juntan ambas. En este caso es 0,799. Vamos a ver acá, confirmamos. Exacto, 0,729. Entonces vamos a hacer la formulita. Promedio de promedios más A2 según corresponde por 7,9 igual a 230,11. Para el límite central de control es únicamente el promedio de promedios. Entonces lo ponemos 224,35 y pues obvio nos va a dar 224,35. Y para el límite inferior nada más colocamos en lugar de un más, un menos, pero es el mismo dato. Cuando yo ya tengo esto de acá, chicos, lo que prosigue es colocarlo en el gráfico que yo ya tengo más o menos la mitad. Entonces, vean este 230,11. Acá tenemos el 230, pero si ustedes ven, la línea no está montada sobre la rayita del 230, está un poquito más arriba. Ese un poquito más arriba es mi coma 11. Vean este 224,35, no está directamente en el 224, está un poquito más arriba debido al coma 35 y abajo el 218,59 pues vemos que está un poquito más arriba de lo que viene siendo la mitad entre el 218 y el 219. Y de esta forma, chicos, ya tendríamos lo que viene siendo el gráfico de promedios. Para rangos, yo lo puedo trabajar exactamente igual o con barritas. En este caso es mucho mejor con barritas, como lo vemos aquí. Entonces, según corresponde, acá vamos haciendo las barritas según los datos que tenemos. De la muestra 1, de la muestra 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar a la 10. Para hacer estas fórmulas, únicamente tenemos que utilizar las fórmulas del rango. En este caso son la del límite superior de control, es promedio de rangos por D4 y lo hacemos de la misma fórmula. Perdón, de la misma forma, nos vamos a D4 y agarramos el número de observaciones. Entonces, 4 y D4 me da como resultado 2,282. Entonces, me devuelvo a ver si es cierto. 2,282. Para el límite central, nada más conservo el promedio de rango y para el límite inferior hago exactamente lo mismo, pero con D3, que en este caso de 3 en muestra 4 me representa un 0. Entonces nada más utiliza el 0. Y voy sustituyendo la fórmula y haciéndola. Entonces, el promedio de promedios, bueno, no, perdón, el promedio de rangos, que era 7,9, por lo que me dio de 4, que es 2,282, es igual a 18,03. El límite central es nada más conservar el promedio de rangos, que es 7,9, y el límite inferior es 7,9 por D3, según corresponda, que en este caso es 0.
Entonces, así lo hacemos exactamente igual que en el anterior. Colocamos todos estos valores en mi gráfico. Ven, acá el 18,03 igual está un poquito arriba, casi que no se ve. El 7,9 está casi que en el 8, pero no en el 8 aún. Y este como es 0, podemos no marcarlo porque en realidad está acá. Pero si quieren también lo pueden marcar, ¿ok? Está en esta línea del 0. Ahí, ahora sí. Y pues sí, chicos, así es básicamente cómo se ve el de promedios. Este es el de promedios, el primero que aprendimos a hacer. Promedios. Y así es básicamente cómo se viene viendo el de rangos. Ven, acá está, rangos. Se llama gráfica XR, por si aún no lo habían notado, por las dos gráficas que se hacen, ¿verdad? X, porque X me representa promedio, y rango, que al final viene siendo R, ¿ok? Espero que me estén entendiendo. Acá tenemos lo que les decía que es la gráfica comparativa, ¿verdad? De estas dos gráficas X y R. Arriba tenemos la del promedio que nos muestra el límite superior, el límite central y el inferior. Y abajo tenemos la de los rangos que me muestra también el superior, el central y el inferior. Estos gráficos se pueden hacer súper fáciles. En este caso, ese de acá, el que ven ahorita en la pantalla, está hecho en Minitab. Entonces, por si quieren anotárselo por ahí y travesear, todo súper bien. Ahora, vamos a ver un poquito cómo nos hablan estos gráficos. Vean, por ejemplo, los límites siempre tengan en cuenta qué es lo tolerable, ¿ok? Lo ideal es que los datos, como vimos anteriormente, estén más agrupados, estén más cercanos al promedio, que no haya mayor dispersión. Entonces, todos los que están aquí cerquita están súper geniales. Los que ya están súper abajo, ya fuera del límite inferior, se me salen de control. Y los que están más arriba también son puntos fuera de control. Entonces, vean, acá tenemos el límite de control superior, el límite de control central y el límite inferior. Puntos afuera de los límites son puntos que me pueden causar un problema, ¿verdad? Justo aquí lo que estamos haciendo es anticiparlos, preverlos. ¿Ok? Entonces, esperaría que no tengan alguna pregunta hasta el momento. Si no, cualquier cosa me pueden escribir por mi correo electrónico. La clase duró muy poquito porque no se conectó nadie y no tuvieron dudas por consecuente, pero si se llegara a conectar a alguien en los próximos minutos, yo me voy a quedar acá, nada más voy a tener la grabación y si alguien quisiese que le explicase algo de la clase o nada más quisiera ver la grabación que ya tenemos, pues todo súper bien. Cualquier cosa yo me voy a quedar aquí. Y chicos, nos estaríamos viendo entonces oficialmente la próxima semana para el inicio del último módulo. Entonces ya saben, si tienen alguna pregunta, porfa, me la dejan en mi correo electrónico. Este, ahorita que les habilite el módulo, van a ver cuatro cosas importantes. El material de la clase, como siempre, la diapositiva. em, Esta grabación, van a ver algo que se llama, un documento que se llama datos para el examen. Ustedes los van a utilizar, entonces ojalá puedan abrir ese documento, lo puedan tener a mano durante el examen, porque son los datos que van a utilizar para aplicar estas fórmulas. Y pues ya abajito van a ver el examen, ¿ok? Entonces, cualquier cosita, con mucho gusto. Espero que tengan un lindo resto de semana. Ya estamos en el ombligo de la semana, ya casi no falta nadota. Y pues nada, eso sería de mi parte, chicos. Yo me voy a quedar por acá, nada más y voy a detener la grabación para que no esté grabando ahí necesariamente, por si alguno llegase a conectarse. Pues sí, eso sería. Espero que estén bien, chicos, y nos vemos la próxima semana para iniciar el último módulo. Chaito.